Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar a estudiar lo que corresponde a el mundo del Renacimiento. Para ello vamos a enfocarnos como primer punto a las ideas renacentistas. El Renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI, luego del oscurecimiento que propuso el Medioevo. El movimiento renacentista presentó un renacer de las ideas y valores del mundo clásico, ubicando al ser humano en el centro del mundo. El resurgimiento del Renacimiento coincide con el inicio de la Edad Moderna, que se extiende a finales del siglo XV al siglo XVIII. Durante el Renacimiento se empezaron a producir una serie de cambios y en formas de pensamiento y descubrimientos, sobre todo en el ámbito científico, que anunciaron un cambio de época. Entre ellos se destaca la aparición y consolidación de nuevos estados europeos, viajes transoceánicos, el acceso a la burguesía como nueva clase social por su parte, también la cultura de los monasterios de las calles. Las ideas difundieron masivamente gracias a la invención de la imprenta, con la que ya había mucha lo que se conoce libertad del pensamiento. Dentro de los principales representantes del Renacimiento, tenemos que una de las principales características de esto fue el impulso que recibieron las ciencias y las artes. Gracias a la libertad de pensamiento que predominó en la época, las ciencias y las artes lograron un avance significativo en tan solo un siglo y medio. Una figura muy importante para este impulso es de los mecenas, que eran personas muy ricas que financiaban el trabajo de los artistas, científicos e intelectuales de la época. Entre ellos se destacan los Médicis, una familia de comerciantes y banqueros de Florencia, con una enorme fortuna y poder político que impulsó el arte en el Renacimiento, patrocinando el trabajo de los más grandes artistas en la época, convirtiendo a Florencia en una de las ciudades más hermosas del mundo. Gracias a los personajes como los Médicis, el arte en el Renacimiento dio un giro completo en relación a la Edad Media. A diferencia del periodo anterior, el trabajo de los artistas renacentistas buscaban exaltar la belleza del ser humano y la naturaleza. Esto llevó a estudiar y perfeccionar las técnicas de arte clásico griego y romano. Entre los artistas más destacados se encuentran Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Primero, Da Vinci es considerado uno de los genios más grandes de la humanidad. Su figura encarna el ideal de un hombre renacentista. No solo se destacó en el arte, sino en la ciencia, la anatomía, la ingeniería. Como inventor dejó trazadas las ideas de lo que más adelante serían los grandes inventos que cambiarían el mundo, como el paracaídas, el helicóptero, el tanque de guerra. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar La Última Cena y la Mona Lisa. En cambio, Miguel Ángel es considerado como el gran heredero de las artes de los Médicis. Sus mecenas, este artista, escultor, arquitecto florentiano, se destacó por sus grandes creaciones para los papas de Roma. Con los frescos de la Capilla Sixtina, entre sus obras más importantes se encuentra la creación de Adán, la Plaza del Capitolio del Vaticano y David, y sin duda Miguel Ángel fue el hombre de las grandes ideas, muchas de las cuales se plasmaban en las esculturas, que tenía una obsesión con la belleza para lograr la perfección del cuerpo humano en cada una de sus esculturas. En el Renacimiento no solo fue de arte, en el campo de la ciencia también se lograron grandes avances, muchos de los cuales tienen nombre propio,
como la teoría heliocéntrica formulada por Galileo Galilei. A través de ella se demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol y no era el contrario como se creía. Por lo tanto, la Tierra no era el centro del universo. Galileo fue un médico físico, matemático, astrónomo italiano que propició la revolución científica durante el Renacimiento, hecho que lo llevó a confrontar directamente a la Iglesia, que terminaría condenándolo por herejía, debido a sus descubrimientos. Además, la teoría heliocéntrica, Galileo inventó el telescopio, descubrimientos que además le ayudaron a encontrar las 3 lunas más grandes de Júpiter. Introdujo sobre todo el método científico, que era más apostado por la experimentación como la base de la adquisición de nuevos conocimientos. Sentó bases en la física clásica gracias a sus estudios sobre la caída de los cuerpos y acción de las fuerzas de la gravedad en la Tierra. Y lo que corresponde a la cultura y el arte en el Renacimiento, la cultura renacentista se caracterizó por la separación del mundo del hombre de Dios. Durante este periodo se produjo una clara división entre el dominio de la fe y de la razón. La principal corriente ideológica fue el humanismo, que consideraba al hombre como centro y medida de todas las cosas, y de esta forma se impuso una visión antropocéntrica del mundo, contrario a la visión teocéntrica que era caracterizado por la Edad Media. Los historiadores suelen dividir al Renacimiento en 2 etapas: el Quascentro y también tenemos el Cincentro. El Quascentro corresponde al siglo XIV. En esta época se caracteriza por una serie de cambios que irán sacando a Europa del letargo en el que se encontraba sumida durante la Edad Media. En cuanto al arte, se destacó también el reencuentro entre el mundo greco-romano, la escultura y la arquitectura. En la pintura se introdujo nociones de una perspectiva y sobre todo se introdujo el óleo. El Cinquecento corresponde al siglo XV. Esta época fue de madurez para la arquitectura, la astronomía, la filosofía, la ingeniería. Vale decir que los artistas renacentistas se destacaron por ser polifacéticos, es decir, tenían la capacidad de dominar diferentes disciplinas. En cuanto a la religión, durante el Renacimiento, la Iglesia perdió poder social, aunque seguía desempeñando un papel importante en la sociedad. Esto se vio reflejada en el gran impulso que le dio el arte como uno de los principales mesetas, aunque en este último no se ubicaba a la razón como algo prohibido. También el arte se dio un resurgimiento con las ideas, valores que caracterizaban al mundo clásico para reinventarlo. Conceptos como el orden, los propósitos, la armonía, la simetría, la perspectiva fueron estudiados por los artistas renacentistas desde una perspectiva científica, aplicándolas a sus obras como la intención de alcanzar el mayor grado de perfección posible. En la pintura se utilizaron técnicas como el fresco, el óleo, el temple, y aunque la temática de muchas obras estuvo fuertemente marcada por la religión, como los ángeles, los apóstoles y Dios fueron las principales figuras, también dejaron espacio para otros temas como los relatos y paisajes. La escultura, que inspiró a Grecia antigua y se desató por el estudio de la anatomía y la forma de la armonía, se destacó por plasmar el cuerpo humano desnudo, en donde, como forma de reivindicar el humanismo que caracterizó mucho a esta época.
Los materiales más utilizados fueron el mármol y el bronce, aunque también hay muchas representaciones en madera. Por su parte, la arquitectura se inspiró en el estilo de construcción romana que caracterizaba los arcos, las cúpulas, los cuales rompieron con el estilo gótico que fue predominado durante el último periodo de la Edad Media. Sin embargo, a pesar del creciente humanismo, se denominó la época y tuvo fuertemente marcada por edificaciones religiosas. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo lo que podemos hablar sobre este tema. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.